Yo en esta mañana quisiera compartirles un tema que el Señor ha estado ministrando a mi corazón, producto de todos los eventos que se están dando en el mundo y en nuestra cercanía como comunidad. Es difícil estar apático, es difícil estar sin reaccionar frente a lo que se está viendo en el Medio Oriente, frente a lo que se ve en diferentes países por el COVID, frente a lo que se ve en Latinoamérica por la anarquía que está comenzando a levantarse. Alrededor, esta semana me informaban de personas que están cayendo al hospital todavía por COVID, están siendo entubadas y se comienzan a sumar las situaciones. Y le voy a ser sincero, esta semana derramé mis lágrimas al ver imágenes por la televisión que a uno le rompen el corazón, sobre todo de niños que están siendo afectados por los conflictos en el Medio Oriente. Es difícil ver el sufrimiento de niños inocentes provocados por grupos terroristas que están al mando de esos lugares. Es difícil ver cómo la noticia se manipula y de repente nosotros lo único que vemos es el daño y perdemos el enfoque. Y aunque el Señor nos dice que nosotros debemos gozarnos y ser un pueblo alegre, muchas veces es difícil venir a la iglesia y estar con una cara sonriente. Siempre recuerdo cuando le dije a mi pastor años atrás: pastor, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Me dijo. Porque cuando voy solamente me dan ganas de llorar. Y él me dijo: Claudia, la iglesia es el lugar para reír y para llorar. La iglesia es el hospital del alma. Y en esta mañana quisiera entregar un tema que el Señor ha puesto en este corazón que está un poco turbado. El Señor me decía: que no se turbe vuestro corazón. Y este es el mensaje que quiero transmitir con la ayuda del Señor: que no se turbe nuestro corazón a pesar de que nosotros estamos viendo situaciones que a muchos los tienen impactados. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón. Jesucristo lo dijo. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Jesús diciendo. En otras versiones dice: no se angustien, y en otras dice: no se preocupen. Y aquí en Estados Unidos, no sé si han escuchado la frase, para todo dicen: don't worry, everything's gonna be okay. No se preocupen, todo va a estar bien, pero no dan las razones por las cuales piensan que todo va a estar bien. Y uno comienza a pensar: pero la cosa no está bien, no se ve bien. Es casi imposible no preocuparse cuando las cosas no se ven bien. Es casi imposible no preocuparse cuando se ve sufrimiento, se ve hambre, se ve injusticia, se ve enfermedad, se ve racismo, se ve segregación, se ven guerras, se ve manipulación en las noticias. ¿Cómo no confundirse? ¿Cómo no estar un poquito dolido? ¿Cómo no derramar lágrimas al pensar que podrían ser nuestros hijos, nuestra hermana, nuestra tía, nuestros abuelos los que están sufriendo? ¿Cómo no tener esa sensibilidad? Algo que debemos aclarar es que la intención de Jesús en este versículo, al decir no se turben, no quiere decir que ceguemos nuestros ojos, que no miremos lo que está pasando. La intención de Jesús no es que seamos indolentes frente al sufrimiento ajeno. Al contrario, en Romanos 12:15 nos dice: gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Esto nos da a entender que en nuestro caminar cristiano siempre nosotros debemos atender a los que están sufriendo. No podemos vivir solamente pasándolo bien con los que ríen. No tan solo la empatía por los que sufren, sino llorar con los que lloran. Es diferente decir: oh, qué triste, qué lamentable, ¿no? A decir: voy a llorar con el que está llorando. En la Biblia vemos varios casos de hombres de Dios que se preguntaban: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Hoy en día muchos se hacen esa pregunta y bíblicamente es correcto. David siempre se preguntaba: ¿por qué hay tanto sufrimiento? Job preguntaba: ¿por qué está sucediendo esto? No es nueva esa pregunta. Es ahí cuando hay situaciones de este tipo, cuando el ateo se fortalece y comienza a decir: ven que no hay Dios. Si hubiera Dios no se sufriría tanto.
Pero también es ahí cuando el cristiano debe saber cómo debe actuar. No encerrarnos en la iglesia a gozarnos como si nada está pasando, sino dolernos por las situaciones que vemos y presentarle al Señor lo que está pasando, como si nosotros también estuviéramos pasando algo así. No podemos ser una iglesia no empática, que no abraza también el dolor de los demás. Como introducción quisiera dejar en claro lo que todo cristiano debe saber en cuanto al sufrimiento en el mundo. Y la segunda parte quiero explicar por qué Jesucristo dice no se turben. Primero quiero aclarar lo que muchos ya saben, pero quizás algunos no, que Dios creó el mundo sin sufrimiento. Algunos se burlan mucho del libro de Génesis. Se burlan del libro de Génesis porque dice que una serpiente hablaba y se burlan de uno. Se burlan del libro de Génesis porque habla de la creación y ellos no creen que una mente poderosísima creó el universo. Algunos no creen en el libro de Génesis porque habla de un diluvio universal. ¿Cómo hacer eso? Qué ridículo, dicen. Algunos se burlan del libro de Génesis porque ven la Torre de Babel como un chiste. Algunos se burlan del libro de Génesis porque no creen en la historia de Sodoma y Gomorra y lo que pasó. Algunos se burlan del libro de Génesis porque dice que Jacob luchó con un ángel. ¡Ay, qué tonteras! Pero si tan solo pusieran atención al propósito del libro de Génesis, se darían cuenta que la esencia del libro de Génesis es mostrar al Creador y mostrar lo que se creó. Dios a través de Génesis entrega un reporte liviano de lo increíble que hizo con el trabajo de la creación. No entrega muchos detalles, solamente da una pasadita, una miradita a cómo Él creó las cosas. Cómo el hombre comenzó a estropear todo lo perfecto que Él creó. Y el hombre es el que transformó todo lo perfecto con sus decisiones, con sus actos y hechos a lo que hoy día vemos, sufrimiento. Génesis nos presenta un mundo que no tenía sufrimiento. Es el hombre y su actuar el que trae el sufrimiento a la creación de Dios. Si tomamos un poquito más en serio el libro de Génesis y lo analizamos, nos damos cuenta de que fueron las decisiones de la raza humana lo que produjo la muerte del cuerpo humano. Antes Adán y Eva no morían. Si analizamos Génesis nos damos cuenta de que el hombre fue el que produjo la necesidad ineludible de trabajar con mucho esfuerzo. Tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. Fue consecuencia del actuar del hombre. El hombre fue el que produjo que la multiplicación de los dolores de parto de la mujer llegaran al ser humano, a la mujer. Fue el actuar del hombre el que produjo que Dios dijera que se iba a enseñorear el hombre de la mujer. Fue el actuar del hombre como humanidad el que produjo el primer asesinato entre hermanos. Fue el actuar del hombre el que produjo el primer incesto en una familia. Todo en Génesis. Fue el actuar del hombre el que produjo borracheras. Fue el actuar del hombre el que produjo enfrentamientos entre pueblos y matanzas de inocentes. Fue el hombre el que cambió lo perfecto que Dios había creado. Y ahora vemos todo este dolor y sufrimiento y nos turbamos. Nos duele, nos debe doler en algún grado. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil reconocer que es el hombre, es el ser humano el que ha causado que se llegue a como estamos? Frente a la ignorancia es mucho más fácil atacar en vez de tomar responsabilidad. No, cuando se buscan responsables, no, es la religión, no, es la mentalidad de este pueblo, no, son las armas, no, es aquí, es allá. Es el hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre siempre trayendo sufrimiento a lo que Dios creó sin sufrimiento. El apóstol Pablo habla de la ignorancia aún mismo del cristiano y la define de esta manera en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente.
y no poder completamente o entender a cabalidad los por qué, pastor, esto, por qué están muriendo, por qué está el COVID, por qué mi cuñado está en el hospital de Renton, pastor, ¿por qué? Nos va a llevar al segundo punto que hay que aclarar, que es, aunque el sufrimiento no lo creó Dios, Él lo utiliza para nuestro bien. Pero ¿cómo? Eso es una locura, pastor. ¿Cómo puede decir eso, que el sufrimiento Dios lo utiliza para el bien? Miremos Génesis. Dios siempre crea algo perfecto y comienza un plan de reparación. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando dice todo, significa que las enfermedades, los pleitos, las contiendas, los ataques, las pérdidas, todo eso Dios lo puede utilizar para el beneficio de los que aman a Dios, porque todo es todo. Me gusta la versión NTV que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Mis hermanos, el sufrimiento puede ser una oportunidad para perfeccionarnos. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Hebreos 5:8-9 dice: aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para que todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen. También dice Romanos 5:3-5 sobre el sufrimiento: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Siempre recuerdo el terremoto en Santiago de Chile en 1985. Cuando comenzó el terremoto estábamos en un servicio. Se llenó de gente, vecinos corriendo a la iglesia, llorando y pidiendo perdón. Todo se estremecía y la iglesia, que era pequeña, en el 85 comienza a llenarse. La gente abarrotada dentro de la iglesia gritando: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y yo en el coro tocando a la edad de 6 años, 7 años y viendo cómo se llenaba. El terremoto duró no más de 2 minutos. Cuando terminó el terremoto, se pararon los que habían llegado y se fueron a sus casas, como diciendo: disculpa, Señor, fue una falsa alarma. Con el sufrimiento algunos buscan a Dios, pero no se quedan con Dios, no permanecen con Dios. Con el sufrimiento algunos rechazan más a Dios. Algunos el sufrimiento personal los acerca a Dios, algunos el sufrimiento personal los aleja de Dios. Algunos el sufrimiento ajeno los acerca a Dios porque interceden más por los demás. Y a otros el sufrimiento ajeno es una oportunidad para decir: Dios no existe. Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Eso me lleva al tercer punto. El día en que ya no existe el sufrimiento se acerca, hermanos. Dios juzgará la maldad. No piense que toda la injusticia, que todo lo malo que sucede va a quedar impune. No piense de que los que se salieron con la suya en la tierra nunca van a ser juzgados, porque Dios va a juzgar todo lo que se ha hecho desde el día de la creación. La maldad, el sufrimiento no es para siempre. El que no cree en la Biblia como la palabra de Dios no puede entender lo que estamos diciendo. Muchos dicen: si hubiera Dios, detendría todo el sufrimiento del mundo. La respuesta es: sí lo va a hacer, Él lo va a detener en su tiempo. Bueno, ¿por qué no lo hace ahora mismo? ¿Por qué Dios es tan malo y permite todo lo que está pasando? El asunto es cuándo Dios debe intervenir. Según nosotros, ahorita. Según la humanidad, todo lo que ha producido el hombre, Dios tiene la culpa y tiene que intervenir ahorita.
tiene que acabar con el sufrimiento. Pero si pusieran atención a lo que la palabra dice. Segunda de Pedro 3:9 habla sobre esto y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, todos, sean muy buenos, sean muy malos, se van a morir y van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Algunos para salvación, otros para condenación eterna. Pero todo el sufrimiento, toda la maldad no se va a quedar impune delante del trono de Dios. Por esa razón existe la iglesia de Cristo. Dios, a través de su palabra, todavía mantiene un mensaje de salvación para que todos procedan al arrepentimiento. Dios, ese es el deseo de Dios. No se va a cumplir de esa manera. La Biblia nos dice que ancho es el camino de la perdición y angosto es el de salvación. Pero aún así Dios quiere que todos se arrepientan. Y da tiempo extra. Es como en el fútbol. Sigue dando tiempo y sigue dando tiempo porque no quiere que nadie perezca. Y de repente nos confundimos y pensamos: no, esto está re malo, todo esto es injusto, esto es lo peor. Es simplemente que Dios está teniendo misericordia de esta generación. Pero sí, Dios va a llamar a juicio. Cuarto, el sufrimiento terrenal no es nada comparado con lo que Dios prepara para sus creyentes fieles. Mi hermano, no a todos los cristianos nos toca vivir en Estados Unidos. No a todos los cristianos nos toca tener una vacuna y darnos el privilegio de estar decidiendo si sí ni no. Conversaba antes del servicio con un hermano que en Venezuela estaba horrible la cosa. Hoy día murió un familiar de ese hermano, escondiendo a los familiares para que no salgan porque no hay vacunas. En Argentina no se han vacunado. En Chile se vacunaron mucho y llegó una ola tremenda. Cosas que no se pueden explicar. Pero no podemos olvidar de que nosotros somos pasajeros de este mundo. Que nosotros estemos sentados en una silla plástica cómoda, que tengamos un micrófono y un sistema de sonido, que tengamos un sistema audiovisual, que tengamos el privilegio de grabar la prédica para que usted la vea durante la semana y la comparta. Mejor me callo. Eso es un privilegio. No todos viven un cristianismo en el cual aquí en la tierra disfrutan de todos los adelantos de la tecnología. Pero todos vamos a disfrutar de lo que Dios está preparando para nosotros en el cielo. Es difícil entender por qué algunos sufren. Sí es difícil, pero Dios nos está diciendo que Él es un Dios justo, perfecto. Y aunque no tengamos respuesta de por qué pasan las cosas, sabemos de que siempre es el hombre el que de alguna u otra manera provoca el sufrimiento. Romanos 8:18 dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Hermanos, siempre he dicho, si lo que predicamos aquí en Estados Unidos no lo puedo predicar en África ni en el Medio Oriente, entonces no es un evangelio de parte de Dios. Es un evangelio acomodado al bienestar que tenemos aquí. Si voy a predicar al África y tengo que cambiar mi mensaje porque es diferente, entonces yo andaba hablando de otras cosas y no de lo medular que es la palabra del Señor. Que no significa que todos van a parar de sufrir. Que en este mundo sí se va a sufrir, a algunos le toca más, a otros menos. Y nosotros estamos en el grupo de los menos. Pero al final lo que importa no es lo terrenal. Lo que importa es nuestra vida espiritual, dónde vamos a llegar, qué tanto no nos dejamos confundir, qué tanto mantenemos nuestro enfoque espiritual en la salvación, en Jesucristo, en la proclamación del evangelio, en el crecimiento y el madurar cristiano, en escuchar al Espíritu Santo hablando en nosotros y haciéndonos madurar espiritualmente. Juan 14:1 dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Es muy lindo que el Señor Jesús diga esto.
ya que no solo pide que no se turbe nuestro corazón, sino lo más interesante es que los próximos capítulos nos dan las razones por qué Él nos dice que no nos turbemos. Comencé diciendo de que aquí en Estados Unidos se escucha mucho la frase, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero Jesucristo cuando dice no te preocupes, no se turben, nos da las razones del por qué. Y eso lo vemos en Juan 14, 2, 3. No te preocupes, no se turbe tu corazón. Iglesia Creekside, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen casa. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para donde yo esté, también ustedes estén. A los cristianos de África, a los cristianos del Medio Oriente, a los cristianos que quizás son pocos, pero existen en Palestina. A los cristianos que quizás están en Israel, a los cristianos que están en Afganistán. Dios les dice, yo les tengo una casa mucho mejor de lo que ustedes ven en este mundo terrenal y pasajero. A los que están en Estados Unidos y de repente nos preocupamos tanto porque no nos va a alcanzar para comprar una casa. Dios nos dice, no se olviden que yo les tengo una morada donde yo estoy con mi Padre. No pierdan el enfoque. No se turben, porque lo que ven ahora es pasajero. Ustedes van a estar conmigo, me los voy a llevar. Ustedes no van a vivir para siempre en la tierra, ustedes van a llegar donde yo estoy. ¿Por qué Él puede decir no se turbe? Porque Él también nos dice en el mismo capítulo 14 que no estamos solos. Cuando Él dice no se turben, no es por antojo. Juan 14, 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué Dios nos pide? Jesús nos dice no se turben, porque Él nos está diciendo que no estamos solos. Imagínese una persona que está sufriendo, que anda buscando dónde dormir con su familia, que escucha, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo no se va a turbar? Lo que pasa es que has entrado a creerle al Creador de todo, que Él no se turbó aunque tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Él mantuvo el enfoque en hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué Jesucristo puede decir no se turben? Es porque Él mismo dice en el siguiente capítulo, permanezcan en mí y todo va a estar bien. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Él puede decir no se turben porque va acompañado de un permanezcan en mí. Permanezcan en mis enseñanzas, permanezcan en mi iglesia, la iglesia mía, la iglesia de Cristo, permanezcan haciendo mi voluntad, permanezcan en oración, permanezcan buscando la voluntad, la presencia, pero permanezcan. Aunque experimentemos el dolor y el sufrimiento, el que permanece en Jesucristo puede llevar fruto. Esto es un misterio, porque si nosotros sacamos nuestros ojos de Jesucristo, caemos en depresión por lo que vemos. Si miramos la cuenta del banco en un proceso económico malo de nuestra vida, esos años que la economía estaba abajo, si clavamos nuestros ojos en la cuenta del banco en vez de Jesucristo, nos vamos a turbar. Si clavamos los ojos en cómo está la casa, en cómo está mi vida, en cómo está... De repente uno no sabe ni siquiera lo que le pasa a uno, porque engañoso es el corazón. Pero si yo ya tengo esto, yo no sé por qué me siento raro. No siento que he alcanzado algo. No te fíes en tu corazón. Pon los ojos en Jesucristo. No marches por tus emociones, no marches por tus sentimientos, no marches por tus conquistas. Marcha por fe en lo que no se ve, pero se tiene la confianza puesta en Jesucristo. No marches cuando todo anda bien. Marcha cuando todo anda mal y no sabes lo que va a pasar.
puestos los ojos en Jesucristo, permanezcan en mí, porque apartados de mí nada podéis hacer. Alguno preguntará, pero pastor, ¿de qué fruto está hablando? ¿Qué fruto trae el sufrimiento? Pues Dios siempre va a dar los mismos frutos. Gálatas 5:22 nos describe los frutos que Él espera que nosotros desarrollemos. Él espera que el fruto sea el amor. Por consiguiente, haya gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero ¿cómo puedo, pastor, si yo estoy turbado, yo estoy mal, yo estoy pasando lo peor? Pues Dios dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe el corazón de mi iglesia. No se turbe la mirada donde la has puesto por lo que ves. Permanece en mí. Y lo que encuentro más lindo, acompañando a este no se turbe, es lo que dice en el mismo capítulo 15. No se turben porque yo los escogí. Lo más lindo es sentirse escogido, sentirse especial. Mi abuela, cuando estaba en vida, nos contaba la historia de que ella reemplazó a su hermana. Mi abuelo estaba casado con su hermana. Y murió su hermana y ella pues se casó con el esposo de su hermana. Y siempre yo notaba un aire de que ella reemplazó a otra persona. Eso fue lo que le tocó vivir. Ella dio lo mejor. La amo. Pero siempre noté que ella reemplazó a su hermana. Escuchen esto, hermano. Cuando usted piense que a lo mejor esto no es para mí, no, es que mire, no saben las pruebas que yo tengo, no saben las adicciones que tengo, no saben las tentaciones que tengo, no saben que volví a caer. Escuchen esto. Juan 15, mismo capítulo, verso 16. Ustedes, hablando Jesús, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Es tan tremendo escuchar que Dios nos escogió a nosotros, porque normalmente nosotros decimos, yo escogí seguir al Señor, yo escogí ser cristiano, yo escogí, está en mi voluntad, yo comencé esto y lo mantengo. Cuando la palabra dice que Él pone el querer y el hacer. Yo no sé si se acuerdan, cuando en nuestros países estábamos niños, escogíamos al equipo para jugar fútbol o para jugar algún juego. Y nos ganábamos todo ahí y empezábamos a escoger. Y siempre escogíamos a los buenos. Yo quiero a Pablo. Pablo es buen delantero, ¿no? Yo escojo a María. María es mi amiga. Yo escojo, y el que era malo para jugar a la pelota, el que ni para arquero servía, pero lo colocaban al arco, era el último y a veces se queda. Nadie lo quería, nadie lo escogía. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Mi hermano, tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti. O sea, cuando Claudio cae, cuando Claudio se equivoca, Dios lo vuelve a decir, Claudio, yo te escogí. No es que vas a tirar la toalla porque te equivocaste tú al escogerme a mí. Hermano Cris, Jesús lo escogió a usted. Hermano Alessandro, usted no llegó aquí, ay, que suma de coincidencias. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Por eso Él puede decir, no se turben.
Yo sé que están viendo imágenes que son fuertes. Yo sé que más de alguno ha derramado una lágrima esta semana. Yo sé que alguno le anda sacando la vuelta porque no quiere pensar en lo que está pasando. Yo sé que alguno quizás está confrontando una situación difícil y está quizás guardando algo dentro y Dios sigue diciendo, no te turbes. Que no es igual a un don't worry, everything is going to be okay. No es eso, es no te turbes porque yo estoy contigo. No te turbes porque yo dejé a mi Espíritu Santo para guiarte. No te turbes porque yo te escogí a ti. No te turbes porque yo te estoy preparando un hogar donde tú vas a morar. No te turbes. La próxima vez que nos turbemos, que nos confundamos, recordemos una cosa, hermano. Si Jesús me escogió a mí y no yo a Él, entonces soy alguien especial para Jesús. Quizá para mí yo no soy nada especial. Me miro al espejo, no soy nada especial. Pero la palabra está dejando en evidencia cuando Él dice, yo te escogí. Yo te escogí a ti. Tú no viniste a cambiarte de religión. Tú no viniste aquí a ver gente buena onda. Yo te escogí para ser mi discípulo. Cambia todo en nuestra mente. Somos parte del equipo que Él escogió. Somos parte del equipo que Él mismo llamó por nombre y apellido. Desde antes de la fundación del mundo. Te conocí, decía el Señor. Desde el vientre de tu madre, cuando tus huesos se formaban, yo ya te había apartado. Yo te escogí. Asimismo Jesús miró de todo el resto y dijo, apártame a este, como lo hacíamos en nuestros países. Mándame a Ingrid para acá. Ingrid, venga para acá. Sandrita, venga para acá. Lupita, esta es mía, venga. Y empieza a separarnos, a escogernos. No necesitamos estarnos preguntando si somos o no somos, si calificamos o no calificamos. Si somos tan buenos como el otro. Si Él nos escogió, Él no nos va a votar. Si Él nos dice no se preocupen, no se turben y nos da las razones para que nosotros realmente confiemos en Él. Puede estar cayéndose el mundo a pedazos. Dice un canto, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Pueden venir terremotos, la iglesia de Cristo sigue confiando. Pueden venir amenazas de guerra, la iglesia sigue confiando. Pueden venir enfermedades, pandemias, la iglesia sigue confiando. Pueden venir ataques contra la iglesia sigue confiando. No hay un imperio, no hay un dictador, no hay un presidente, no hay un régimen que haya podido votar la iglesia en toda la historia desde que se creó. Ellos pasan, los regímenes pasan, los imperios pasan, los presidentes pasan, las opiniones pasan, el comunismo pasa, pero nada puede tumbar la iglesia de Cristo porque es de Él y Él la compró a un precio muy alto. ¿Para qué? Para que no se turbe. Porque lo que están viendo ustedes puede ser el principio, pero a mi iglesia, a los que yo escogí, no van a estar para siempre en sufrimiento. En este mundo pueden tener aflicciones. Gracias a Dios, aquí estamos bien, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios estamos bien, pero no se turben, no cierren el ojo a lo que está pasando. Intercedamos, oremos, pidámosle al Señor que nos llene de espíritu para que comencemos a ver las cosas de una forma espiritual, no solamente con un ojo carnal. Juan 15, 16, 17. Lo repito una vez más. Ustedes no me escogieron a mí. Creekside, iglesia Creekside. Pequeña eres, pero tú no me escogiste a mí. Desde Chile, desde Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Sudamérica, de Venezuela, desde que naciste, yo te escogí. Si tú no lo crees, algún día me vas a dar cuenta de eso, pero mi palabra te escogió a ti. Yo no te dejaré huérfano. Yo estoy preparando una casita donde yo estoy con mi Padre.
Yo te di mi Espíritu Santo. Yo te di mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nunca te olvides de que yo te escogí. Pongámonos de pie, por favor.